Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 37 de Sabiduría Psicodélica. Vamos a comenzar con esto. Abran su corazón, abran su mente. Comenzamos. Bueno, estamos de vuelta en el estudio con Jeffrey Torkington. Les voy a contar quién es Jeffrey porque es una persona muy importante en mi vida. Yo comencé a estudiar con él cuencos y todo el poder del sonido hace un par de años. Y bueno, llegó a mi vida por coincidencia, yo creo, o por suerte. Estaba yo muy interesada en mejorar mi forma de facilitar el sapo y quería meterme a estudiar cuencos y gongs y como otros instrumentos, y me dijeron que el indicado aquí en México era Jeffrey. La verdad es que yo recuerdo mi primer contacto con ver una imagen como de bowls y de cuencos por una amiga de una amiga que subía mucho, que hacía conciertos de este tipo de cosas al Facebook, y yo veía estas imágenes y como que sentía un anhelo tremendo por conectar con esto, pero también lo veía muy lejano porque sentía que era algo muy complicado de aprender. Lo veía como algo como de los monjes del Tíbet, no sé, como algo inaccesible. Y gracias a Jeffrey me di cuenta de que era algo viable y que con disciplina y constancia podía suceder y volverse parte de mi vida, ¿no? Entonces, bienvenido al estudio, Jeffrey. Gracias por estar en mi vida y por estar hoy aquí. Muchas gracias, Janina. Sí, estoy aquí con mucho placer. Pues, bueno, les sigo contando un poquito cómo fue mi camino con esto y después vamos a dar paso a que Jeffrey nos cuente cómo comenzó él.
yo llevaba ya algunos años facilitando la medicina del sapo y me estaba dando cuenta de que faltaba algo más en esas sesiones, algo que contuviera el espacio, porque mi teoría es que en estas experiencias donde se pierde cuerpo físico, donde se pierde el yo, algo tiene que sostenernos, algo tiene que crear este hilo conductor. Y creo que la vibración es justo eso. También por otro lado, siento que cuando hay un cerebro relajado, un cuerpo relajado, la medicina puede correr de una forma mucho más armoniosa que en un cuerpo estresado que no siente guía ni contención. Los cuencos, los gongs, todo este tipo de instrumentos yo siento que son el apapacho, como decimos aquí en México, ¿no? Ese apapacho que sostiene. Y que también, pues a nivel científico hay muchas teorías, ¿no? Sobre la molécula del agua, sobre los brainwaves, sobre las ondas cerebrales, sobre todo este tipo de cosas que son ciertas, ¿no? Más apegadas a la ciencia que a las cuestiones chamánicas. Y bueno, así fue como yo comencé con el sonido y sí vi una evolución impresionante en mis sesiones. Pasé de ver reacciones muy intensas a viajes muy armoniosos y que la constante sea, a partir de que yo hago esto, la armonía. O sea, todas las sesiones son en armonía y eso es algo muy impresionante. Ahí es cuando yo decido ofrecer la medicina del sapo, pero también la medicina del sonido, ¿no? El sonido como medicina. Y también en mi vida, pues el sonido como forma de vida, porque ya también es una forma de vivir, ¿no? Cuéntanos tú cómo comenzaste, Jeffrey. Claro, gracias. Yo empecé el camino de música como muchos teenagers, muchas personas en la escuela, simplemente con las ganas de estar en un grupo, en un band, tocando la guitarra y también la voz. Y es algo súper común, soy de California, cerca de Hollywood, etc. Y paso muchos años porque, bueno, toqué guitarra para más de 11 años y claro, fue un camino poco a poco. Y finalmente en 2011 yo tenía la oportunidad de tomar una sesión con cuencos. Fue en Tailandia, fue con un conocido de una escuela de yoga. Y la verdad es que fue muy padre. Me fui y al final sentí súper relajado y creaba una impresión en mí. Y cuando fui a Nepal el siguiente año, pensé, es mi oportunidad a comprar mi cuenquito o quizás dos. Y al final compré algunos más con la intención de venderlos. Y lo que descubrí cuando regresé a mi país, a los Estados Unidos, es que realmente, un poco como tú dijiste, una fascinación con este instrumento, pero no hubo mucha oportunidad para la mayoría de las personas a comprarlos, dónde puedes comprarlos. Y es un instrumento que las personas quieren comprar, bueno, quieren escuchar antes de comprar. Y ese fue el inicio y simplemente los yeses, los sís, llegaron y empecé con eventitos, hasta conciertos, hasta talleres cortos, etc. Y ya llegamos en un momento en que hay, no sé, más de 1,000 estudiantes aquí en el país y otros estudiantes en los Estados Unidos y en otras áreas. 1,000 estudiantes, Jeffrey. Ya son muchos y todos repartieron la medicina del sonido. Saben que a mí me gusta mucho la forma en la que enseña Jeffrey porque, para empezar, creo que lo más hermoso que te puedes encontrar en la vida es un maestro que quiere que tú también te vuelvas maestro, ¿no? O sea, que no hay esta línea de separación entre estas son mis enseñanzas y son mías, sino esta forma tuya de compartir para convertirnos en maestros, ¿no? Y que la medicina del sonido llegue a todos lados. Te siento como un misionero de la cuestión del sonido. Sí. Y
Y eso es lo más bonito, o sea, como esta posibilidad de que todos nos volvamos maestros con el sonido, con los cuencos y con todos estos instrumentos, ¿no? Cuéntanos también un poco tu vida con respecto a la meditación, tus enseñanzas, tus aprendizajes con este Ujú. camino. Antes quiero comentar un poco sobre lo que comentaste ahora. Ujú. Yo sé que eres un fan de Burning Man también, ¿verdad? Sí. Y allá ellos tienen como de 10 Principios. principios y Ujú. el primero es inclusividad, Sí, to be inclusive. Y la idea de la inclusividad es que cada persona puede encontrar algo allá por esta persona. sí, Es muy probable, por ejemplo, en el caso de Burning Man, que no todo el evento, bueno, no todas las detalles o los talleres son para cualquier persona, pero cada persona puede encontrar algo al dentro y en ese sí, sentido es inclusivo. Entonces, con mis talleres me da mucho gusto a enseñarlos en una forma en que cualquier persona puede encontrar algo, ¿sí? sí, Mm, Entonces hay personas que son un poco más escépticos o están allá con su esposa y no realmente tiene mucho interés en los cuencos. Hay niños, hay abuelas, hay personas que son más en las cosas New Age, los ángeles o no sé, o otras que están en plantas, trabajan con plantas sagradas, etcétera. Y siempre es lindo a ver que cada persona puede primero disfrutar y aprender, incluso si su punto de vista es diferente, y salgan con las ganas a compartir los cuencos. En algunos casos con su familia, en algunos casos más profesionalmente. sí. Yo he visto mucho eso en tus cursos, ¿no? Como, no sé, ser parte de este grupo en el que a lo mejor y está un señor que trabaja en un banco, Ujú. que lo podrías ver y dirías, ¿qué hace aquí? Sí, Pero tiene interés a lo mejor y no de facilitar el sonido como una experiencia, sino como una herramienta para él desconectarse de la cuestión Godín, ¿no? wow. A lo mejor y te encuentras a una señora que es ama de casa y que simplemente también quiere los cuencos para ponérselos a sus nietos, ¿no? Exactamente, sí. O otra persona que está en la cuestión holística, clavadísima en la cuestión holística, y que sí va a utilizar esta herramienta como una forma de trabajo. Ujú. Y luego otro curioso que la esposa le invitó el curso y así, ¿no? O sea, pero es muy diverso todo en esta comunidad de cuencoterapeutas. Sí, sí. Trato a no dar demasiado paradigmas que van a chocar con la forma de pensar de las Sí, personas, especialmente en el primer nivel. Simplemente descubrimos qué es eso y su valor. sí. Y esto de la inclusión que mencionas de Burning Man también es muy importante porque creo que eso ya también es trascender el ego, ¿no? O sea, cuando tú aprendes algo, pero no es como tu tesoro que tienes aquí como atrapado entre tus manitas y dices, mío, my Ujú. precious, ¿no? My precious, o como dices el de la película, Sí, sino permites que el mundo también conecte con esta información. Y eso ya yo creo que es un paso más en la cuestión de, pues, de ir soltando, ¿no? ujú. Sí, Bueno, y en este soltar, pues tu camino con la meditación, que también es parte fundamental de tus enseñanzas. sí, correcto. Sí, yo tenía como 9 años muy enfocado en un camino meditativa, un camino, sí, meditativa, con retiros, con prácticas, etcétera, en el budismo, en el yoga de non-dualidad. Y allá encontré esta quietud que yo soy y también los cuencos, y aquí es algo muy interesante y no bien conocido, es algo que puede apoyar a la revelación de esta misma quietud que nosotros somos. Entonces, cuando tocamos un solo cuenco y la reacción es como, ah, qué lindo, ¿sí? O
hay una apertura. Los cuencos son instrumentos en este sentido de la revelación de quién somos. No sé si me entiendes bien. Sí, sí te entiendo. Ujú. Sí, porque creo que esa sensación que tiene la gente justo de, o sea, yo me preguntaría, ¿por qué el cuenco siempre genera esta reacción? Ujú. Wow, qué bonito. ¿Qué es ese qué bonito? Ese qué Exacto. bonito tal vez es esa quietud que existe dentro de ti, ese espejo que te permite ver la posibilidad del stillness, ¿no? De ese pop, de Ujú. ese estar. Y sí, se revela a través de los cuencos. Sí. ¿Qué es ¿Qué es la musicoterapia? O sea, ¿qué es realmente lo que está sucediendo en una sesión en la que la persona está acostada 1 hora en el piso Ujú. recibiendo sonido? ¿Qué pasa a nivel científico, Jeffrey? Ujú. Bueno, primero el término, la musicoterapia, normalmente ellos lo usan para instrumentos más occidentales, ¿sí? Como si estás usando Mozart para activar una emoción o algo. Y funciona. Pero aquí con instrumentos ah, que crean sonidos más, mm, no sé cómo llamarlo ahora, pero esos instrumentos que no están afinados como los instrumentos musicales del mundo occidental, como los cuencos, el didgeridoo, los gongs, zanzula, kizzy y otros. Bueno, la zanzula está afinando como los otros. Tienen un poder, tienen un efecto que vemos básicamente cada vez y tú sabes el mismo. Entonces tu pregunta fue, ¿qué pasa? Sí, ¿Qué pasa con las personas? Una parte de la respuesta es que no sabemos exactamente, ¿sí? Hay algunos conceptos, hay muchos experimentos que demuestran muchas cosas, pero yo creo que es falsa a decir es exactamente así. ok, Y yo tengo un amigo, por ejemplo, que tomó un diplomado en San Francisco con un instituto que se llama Globe Instituto. Y él me dijo, por ejemplo, tenía 7 maestros y cada maestro tiene su punto de vista distinto claro. y qué está pasando exactamente, ¿sí? Entonces es el inicio. Pero sí hay cosas que podemos decir. Y uno de estos, que es como fundamental, es un concepto que se llama entrainment. Es muy parecido de entrar en resonancia con algo. Entonces, cuando hay una frecuencia más fuerte de tu frecuencia o más fuerte de una otra frecuencia, la frecuencia más débil sigue la frecuencia más fuerte. Claro, ¿Sí? y esa es una ley que se ve también, por ejemplo, en las guitarras, ¿no? Cuando tú tocas una cuerda y otra que resuena. Ujú. Es parecido, Ujú, sí, entra en resonancia. ujú. Y aquí un ejemplo muy fácil a entender es, bueno, afuera de del sonido incluso, es si tú estás en un ambiente de naturaleza, estás caminando en las montañas, empiezas a sentir bien a través de las vibraciones de las montañas, de los árboles y todo. Pero si estás en una calle con mucho tráfico, cemento, etcétera, vas a entrar en un estado pesado, Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la diferencia entre las dos? Es el ambiente, perdón. Y sí, entonces con los sonidos, cuando llegas a un evento en tu estado, llegas con, bueno, tranquilo o con frustración o con mucho movimiento en tu mente, etcétera. Y poco a poco los sonidos empiezan a pull you, a jalarte. a jalarte y entras en su vibración más o menos. Es un ejemplo, es una forma de hablar de ellos. Sí. Ujú. También esto que describes sobre los maestros
los diferentes maestros de tu amigo que tenían diferentes puntos de vista Sí, con respecto a la aplicación de estas herramientas. Yo también percibo que todos estamos creando estas teorías porque justo esta música o estas creaciones que estamos generando habitan en el misterio. sí. Por lo tanto, no podemos conceptualizarlas, no podemos identificarlas, no podemos ponerlas en unos cajoncitos, ¿no? Es más efímero, es como una cuestión que se va sintiendo y el beneficio viene de ese sentir, de ese soltar. Yo creo que a un nivel estamos limitados a realmente a conocer y al otro lado hay que tratar a entender. Entonces es ambos. Hay que estudiar, hay que observar, pero sí, es como no podemos ganar el juego. We cannot win the game. Sí, totalmente de acuerdo. Ujú. Y en este camino, en estos años de enseñar, ¿qué has podido observar? O sea, ¿qué te cuentan tus alumnos? ¿Qué beneficios ha recibido la gente Sí, a través del sonido? Porque tal vez no lo podemos poner en una cuestión científica, pero sí en experiencias que la gente puede narrar, ¿no? ujú. Bueno, hay varias categorías. Hay una categoría que es un poco sutil, es que hay muchos estudiantes que encuentran algo de valor para sí mismos. Para sí mismos. Ujú. ¿Qué quiero decir? Es que ellos ya encontraron algo a hacer, algo a apoyar o para A dar generar. Ajá, beneficios o creatividad. claro. Por ejemplo, ayer al final de mi concierto, un estudiante que tomaron 2 de los 4 niveles me acercó y me dijo, oye, esta semana en el metro hubo un niño obviamente muy estresado y empecé a tocar este instrumento que se llama kizzy, es un triángulo de bronce que crea un sonido muy lindo y allá el niño empezó a calmarse, otras personas también comentó algo a ella. Qué padre que podemos crear este efecto en los metros que son muy pesados aquí en la Ciudad de México. Sí, Entonces es un ejemplo para las personas es como sienten un poder, sienten más significado. claro. Es una cosa. Y claro, hay casos en que al nivel de la salud, am, que hubo cambios muy significados. Ujú. Claro. Sí, yo también en los cursos he oído gente que desde cuestiones de salud muy no tan difíciles hasta casos como más severos, ¿no? Ujú. Yo puedo compartir aquí, por ejemplo, que la mamá de mi esposo murió recientemente y unos días antes de morir le fui a dar una sesión de cuencos a su casa. Una mujer muy religiosa que nunca había experimentado eh, nada cercano a los cuencos o similar a, y cerró sus ojos y entró en un estado profundo meditativo. Y cuando terminamos me dijo, es una de las cosas más bonitas que he vivido en mi vida. Qué paz me viniste a traer. Wow. Sí. No, este momento como de dejar de tener miedo, tal vez por unos momentos ante la posibilidad de morir y simplemente estar. Wow. Sí, eso fue muy hermoso. Lindísimo. Sí, Sí. Y es muy curioso con los cuencos porque historias así son típicos. claro. Ujú, son típicos y yo también he trabajado con personas en sus últimos días, con su familia. Mm, Imagina que estás en un estado con mucho miedo, la familia tiene mucho miedo, hay tensión, hay dolor y alguien llega y todas las personas en la sala se armonizan.
Exacto. dijimos, a la misma frecuencia o entran en otro estado con más tranquilidad. Es algo realmente que hay que compartir más. Sí, Sí, y es lo que estamos haciendo. es muy hermoso. Ujú. Los jueves que hago yo conciertos en mi casa, tengo una amiga que está embarazada y ha ido como a 5 sesiones seguidas, ¿no? Wow. No 5 semanas seguidas, sino como va una, luego se salta otra y luego va otra y así. Pero he podido ver como el proceso de su embarazo en las sesiones. Ujú. Y algo que es muy hermoso es que ella dice que el embarazo le ha traído mucha emoción porque el hecho de tener un hijo es algo hermoso, pero al mismo tiempo mucho miedo porque es esta incertidumbre de qué está a punto de acontecer. Sí, O sea, claro. tengo una bomba de tiempo aquí y no sé qué está a punto de acontecer, ¿no? Y dice que justo los jueves que va a los conciertos es el único día que ella puede lograr conectar profundamente con su bebé Sí. y estar en un estado de paz profundo sin estar pensando en el futuro, en el ¿y qué va a pasar? Y el parto, y si me duele, y si no sé qué, y es más esta sensación Ujú. de conectar con este ser que está dentro de ella y armonizarse con ese ser. Aquí estás acercando un tema importante, porque en las culturas tradicionales hubo ceremonias, preparaciones, cosas con música, etcétera, plantas, y ahora perdimos casi todo, El sí, ritual. el Ujú. ritual. Entonces, esta amiga tuyo está realmente reacercando mm, medicina tradicional o Claro. rituales tradicionales. Claro, nosotros quizá no sabemos exactamente cómo hacerlo, pero al menos los resultados son obvios en su caso. Ujú. Y, y aquí yo creo que una razón que instrumentos como los cuencos, como los gongs, didgeridoos y otros están tan populares ahora es que se nos reconectan con, con esta historia, con esta parte de la cultura perdida. Sí. Sí. Y también tener en mente como esta cuestión que mencionas del ritual, pues ver la vida como una ceremonia, como un ritual, o sea, porque todo en esta vida es eso. Ujú. O sea, yo pensaba, en estas últimas semanas me propuse despertarme y que lo primero que hiciera al abrir los ojos es agradecer, ¿no? Wow. O sea, abrir el ojo y decir, gracias, estoy viva. Y mis días han cambiado desde que es mi primera acción. O por ejemplo, entré en una cuestión como de ritual con la comida y entonces tengo mi comida enfrente y pongo las manos y agradezco e intenciono Wow. mi alimento. Entonces, si todos le pusiéramos un poquito de intención ritualesca a nuestra existencia, creo que tendríamos pues mucho más presencia y mucha más memoria, como más enfoque en lo que está sucediendo que si simplemente está sucediendo, Sí, ¿no? sí, de acuerdo. Sí. Y en Japón, ellos también usan otro tipo de cuenco y una parte de su ritual en frente de la altera es simplemente a tocar el cuenco. Y aquí es algo interesante porque el cuenco te guía, te, te lleva a esta quietud, a Sí, esta parte sagrada interna. sí, Entonces ya el sonido tiene su propósito en las rituales. sí, totalmente. Ujú. Hablando de esto que estás mencionando como cultural con respecto a cuencos de Japón, cuencos de no sé dónde, háblanos un poquito de eso, Jeffrey. La gente siempre que se refiere a un cuenco dice cuenco tibetano. Correcto, sí. ¿Son cuencos tibetanos? ¿Son cuencos de todo el mundo? ¿Qué onda Ujú. de dónde son o cómo es lo correcto para Sí. mencionarlos? Aquí hay una historia que no es bien conocido y lo que voy a compartir es diferente de lo que vas a leer en el internet. Yo presto esta información y aquí es la versión corta de un maestro que se llama Mitch Nur de 9ways.org. Y este maestro
ya por más de 40 años está estudiando la parte escolástica, etc. Entonces, el nombre cuenco tibetano no es realmente el nombre apropiado. Cuenco tibetano implica que los cuencos tienen una conexión con el budismo tibetano y parece que no es así. Ellos tienen otros instrumentos, las tingshas, la campana tibetana, una trompeta tibetana y otras, pero de los cuencos no. Y la razón para este error es algo, pues, lo que pasa es que una pareja de los Estados Unidos encontraron algunos cuencos en los Himalayas y grabaron un LP con el nombre Tibetan Bells. Puedes verlo, escucharlo también en Spotify. Tibetan Bells o campanas tibetanas. Y desde allá todo el mundo Cuenco pensaron tibetano. que tienen una conexión con el budismo tibetano. Sí. Ujú. Pero la realidad es que hay cuencos de muchos lugares, ¿cierto? Sí, también. Por ejemplo, los cuencos de los Himalayas es probablemente definitivamente la cultura más grande de los cuencos, pero en Japón ellos tienen básicamente dos tipos de cuencos y podemos decir que sí, también son hechos de metal, pero la combinación de el estaño, bueno, los porcentajes del estaño y bronce Sí. y cobre va a cambiar. Y depende si es un poco más duro, más estaño, menos estaño. Esta va a crear un tipo de cuenco diferente. ¿Qué hay con respecto a eso? O sea, como que la gente dice cuenco tibetano de aleación de 7 metales. Ajá. Bueno, en el mismo sentido, la cuestión de 7 metales parece que es falsa. Perdón para anunciarlo aquí a todo el mundo, pero sí, todos los estudios he demostrado que no son de 7, son básicamente de 2. Cobre y estaño, martillado es lo que Martillado. nombramos bronce. Entonces, el error fue no simplemente, pero lo que ese maestro Michener encontró es que una mujer holandesa encontró o conoció un texto de otra tradición hermética Sí. que habla sobre los 7 metales. La tradición hermética es de una tradición de una parte del mundo totalmente diferente. Y desde allá, las vendedoras en Nepal empezó a usar esta información. Más adelante, un científico de los Estados Unidos, él hizo estudios del bronce del mundo y publicó su lista, incluso de un cuenco de Nepal, de los Himalayas. Y allá él mencionó los traces de metal. Claro. No todos, y parece que ellos, las vendedoras en Nepal, encontraron este estudio y anunciaron al mundo, mira, sí, el científico de los Estados Unidos Dice esto. dice eso, es así, pero Michener el mismo contactó este científico y le dijo, no fue así. De hecho, hubo como 100 metales, pero traces de metales que aparecen naturalmente en el cobre. Oye, Jeffrey, y yo recuerdo que en el primer curso que tomé contigo, tú mencionas un libro que se llama Infinite Mind, Ujú. que habla de toda la cuestión de los campos electromagnéticos. Compártenos un poquito de eso, porque yo estoy muy clavada en este momento de mi vida con la cuestión campos electromagnéticos. Sí. Considero verdaderamente que, por ejemplo, yo en Burning Man fue en el lugar en el que más he descubierto el poder del campo electromagnético, cuando toda la gente está fluyendo Wow. en amor, en dar, en unidad. Mm. Cómo todo es posible, ¿no? Cómo llegas a este lugar y todo el mundo te dice,
The Playa Provides, todo es posible aquí, ¿no? Y te das cuenta que sí todo es posible porque toda la gente está vibrando en esa frecuencia, está sacando su máximo potencial en ese lugar. Entonces, tú, ¿qué nos puedes compartir sobre este libro y como lo que has observado con respecto a este tema? Sí, pues es un tema interesante. Primero, hay que entender que básicamente cada uno de nosotros tenemos una educación muy materialística. Entonces, estamos muy limitados con esta forma de pensar. Yo estoy aquí, tú estás allá, yo tengo mi mundo interno, tú tienes tu mundo interno y no hay muchas puntas en que se conectan, ¿sí? Y es inconsciente todavía. Por la educación estamos así, pero poco a poco estamos redescubriendo algo más correcto y más verdad. La profesora Valerie Hunt de la Universidad UCLA es un ejemplo muy interesante porque esta persona es una persona muy seria en el camino científico y tenía 30 años haciendo experimentos sobre el campo electromagnético. Ella realmente empezó sin ninguna idea en las 80s, pero tenía la capacidad a prestar instrumentos que nosotros teníamos solamente a partir de las 80s, por la Space Age, las máquinas de la edad del espacio, ¿sí? Entonces, ella podría, usando las máquinas a un nivel, usando una mujer que podría ver cambios en los colores sutiles, notó inmediatamente que en algunas situaciones la cantidad de energía subió bastante hasta situaciones que no conocimos hasta las 80s. Y ella pasó 30 años simplemente Estudiando el fenómeno. Estudiando el fenómeno. En sus palabras, científicamente, no hay ninguna duda que el ser humano, y no solamente nosotros, las plantas, los animales y básicamente todas las cosas, tienen un campo electromagnético y este campo se interactúa con otros campos. Interactúan, wow. Exactamente cómo funciona, todavía hay algunas dudas, pero que tenemos o que ya científicamente. Desafortunadamente, todavía es algo New Age, es algo que no estudian en sus maestrías de medicina y cosas así. Pero sí es un fenómeno, es una parte de quién somos. Sí, yo me acuerdo que yo fui un día con un kinesiólogo y me hablaba como del nivel de energía que yo tenía por ser una persona que está en salud, ¿no? Y como si hay otro número de megahertz que define una persona enferma, o sea, alguien que está padeciendo alguna enfermedad. Y también me hablaba este kinesiólogo, por ejemplo, del poder de las flores de Bach, sí, o del poder de los aceites esenciales, porque a lo mejor la ciencia dice, aquí compruebo que no le cambió, que no pasó nada a nivel científico, ¿no? Pero la realidad es que este kinesiólogo dice que es cargarte del campo electromagnético de la planta y que una vez que tú elevas la frecuencia hay más posibilidad de sanar. Pero no es que a nivel científico van a descubrir que el aceite esencial le arregló el hígado, por decir algo. No, es más bien entrar en contacto con la energía de la planta. Sí. Y que eso es lo que puede ayudarte a mejorar. Sí. Jeffrey, cuéntanos por favor un poco de tus talleres. Estás a punto de dar otro ciclo de talleres, ¿cierto? Sí. Bueno, aquí en México, el 16 al 18 de agosto, en Tepoztlán, Morelos, el 23 al 25, voy a ir por la primera vez a Nogales, ¿se llama? ¿Sí? En la norte del país. El fin de semana después, posiblemente en Lima, Perú también. Wow. Entonces,
Principalmente doy talleres alrededor de la Ciudad de México. Nosotros tenemos una marca y tienda que se llama Tepos Cuencos Tepoztlán, como Tepos Nieves. Y también otra marca que se llama The Elephant Ball. Ujú. Entonces sí estoy siguiendo con mis cursos. Tengo fechas cada mes o cada 2 meses. Y la verdad es que ponemos un precio súper accesible, considerando el valor y todo. Y es una experiencia casi para cualquier persona. Hay como 7 meditaciones con cuencos durante los 2 días en que las personas pueden armonizarse poco a poco. Hay posibilidades de aprender cosas nuevas, comida rica, vegetariana, Sí, es muy etc. rica la comida, lo confirmo. Entonces, ¿por qué no? Sí, Claro. ¿por qué no? Sí. Ujú. Yo, por ejemplo, tus cursos los he tomado también como una especie de retiro espiritual. O sea, Ujú. como un fin de semana que digo, este fin de semana me quiero desconectar y solo quiero estar como sumergida en los cuencos y me cae muy bien. O sea, me cae muy bien porque además me enseñaste una meditación que se volvió parte fundamental de mi vida. O sea, ya Wow. no como una meditación, sino como una filosofía de vida, ¿no? Sí, Por ejemplo, la de la no dualidad. ¿No? Me gustaría que compartas qué es esa meditación. Cuéntales para que también la adopten en sus vidas. sí. ¿Qué es esta teoría? Mm, sí. Hay ciertas cosas al dentro de nosotros que podemos hacer para cambiar el perspectivo del momento. Entonces, normalmente es como yo estoy aquí, tú estás allá, soy este tipo de persona, etc. Pero una cosa, hay varias puertas, pero algo súper sencillo que practicamos en tu curso y hubo otras partes, pero es que simplemente respiras hacia tu corazón y haces una pausa. Y cuando exhalas desde tu corazón y haces una pausa. Y aquí es la clave. En esta pausa hay un momento de nada, que también es algo. Y si descansamos en esta pausa, efectivamente estamos identificando con el misterio de quién El misterio. somos. Ujú. ¿Sí? Cuando hablamos de el universo, es un momento de identifi- identificarte como el universo. Ujú. Ujú. Me encanta porque siento que está muy relacionada esta teoría como a lo que yo vivo con el sapo. O Ujú. sea, se me hace que es ese momento en el que entras en este espacio en el que te mantienes unificado con algo, pero a la vez es nada y estás ahí simplemente y regresas y empieza la cotidianidad y te das cuenta cómo tienes la decisión personal de mantenerte ahí o empezar a crear ciertos conceptos Ujú. y juicios, ¿no? O sí, clasificaciones en general, que no separan a final de cuentas. Ujú. Sí, sí. Es interesante este camino en que las plantas sagradas como el sapo estamos más y más comunes y al mismo tiempo hay este camino de meditación, del budismo, etcétera. Y parece que se they help each other, se Se apoyan, ayudan. se Ujú. ayudan. Yo recuerdo una persona que me dijo, sí, está tomando ceremonias, pero también está haciendo qigong, está haciendo la meditación, y solamente con la ceremonia él sentí que fue todavía limitada en su caso. Pero a practicar el mismo simplemente con como tú eres, ¿sí? Pausando
conectando, mirando, moviendo tu cuerpo, expresándote, etc., son muy buenas matches. Y, Sí. ujú, Sí, porque la planta de poder viene a abrir un entendimiento y yo creo que también es como el cerebro identificando el camino para accesar ahí. Pero ¿cómo se vuelve a accesar ahí si no se empieza una práctica personal o un camino espiritual, un algo que sostenga todo eso que se creó? ujú, De lo contrario, pues sí se crea, pero en algún momento va a desaparecer. O sea, puede ser un momento, incluso se puede volver una experiencia recreativa, ¿no? Ah, qué interesante estuvo, pero tan tan. El chiste es hacia dónde lo llevas o con qué lo complementas, sí, ¿no? Ujú. sí. Y creo que también pues, los cuencos y todo este tipo de cosas vienen a hacer eso. O sea, los jueves que yo doy los conciertos en mi casa, me doy cuenta de que las personas que están yendo a recibir esta terapia de sonido son personas que están teniendo interés en regalarse esa hora, ese espacio a la semana para no pensar, Mm, que ya se me hace una acción valiosísima, sí, ¿no? Porque yo les pregunto a todos los que nos escuchan, ¿cuánto tiempo de tu semana te conectas contigo mismo? no mucho. No mucho, es poco. Estamos muy movidos y muy creando en esta dimensión, pero no yéndonos para adentro, ¿no? Y tal vez sí sería importante, por lo menos un momento del día, tener este respirar con el corazón y ver, Sí, pues, qué está pasando por ahí. sí, exactamente. El camino de ser humano también es a conectar con ti mismo, porque si no, simplemente estás haciendo tu trabajo, limpiando, cocinando y hay algo limitado todavía. Claro, la experiencia de vida es mucho más, ¿cuál sería la palabra? Más completa y Ujú, más profunda que la cotidianidad, ¿no? Las acciones humanas. sí, Ujú. O sea, como el bañarte, el comer, todo ese tipo de cosas. parece que sí, parece que sí. Jeffrey, ¿cómo te contactan? ¿Cómo pueden entrar en contacto con tus cursos, con comprar cuencos, con lo que sea que ellos quieran hacer Ujú, contigo? claro, muchas gracias. En un momento voy a dar un número de teléfono Sí. también, entonces prepararte. Ah, bueno, hay varias formas. En Facebook somos Tepos Cuencos Tepoztlán. Es fácil encontrarlo. Ujú. También tenemos algo que se llama The Elephant Ball, como cuenco elefante. Página de web no usamos mucho. Yo recomiendo que incluso que me contactas personalmente y por WhatsApp 55, perdón, Ajá. 4443-0106. Entonces, estas tres formas, Tepos Cuencos Tepoztlán, y también en Instagram tenemos otro de Tepos Cuencos Tepoztlán. Buenísimo. Jeffrey, hablando a nivel comunidad, hablando a nivel a gran escala, Ujú, ¿qué se está generando con todas estas personas que están conectando con el sonido como una herramienta para la transformación? ujú. Sí, sí es una buena pregunta y yo creo que la respuesta es mucho más grande de mí. Simplemente estoy una persona. A un nivel es simplemente que damos buenas enseñanzas, que damos libertad, pero las personas que salen poco a poco entienden más y más cómo manejar los instrumentos, cómo manejar la energía. Yo soy solamente una persona y por eso estoy poco a poco enseñando las personas o algunas personas a dar tallercitos, quizá más adelante otros talleres más largos. Y aquí estamos definiendo también qué es un cuenco, qué vale, qué es cómo los ¿Cuál es cómo, su función? cuál es su función. Y aquí hay algo interesante
porque todavía es algo un poco nuevo en la cultura. Entonces estamos realmente definiendo el camino de cuencos, y la parte que me gustó mucho es que aquí en México, y es el mismo con mis estudiantes en los Estados Unidos y otros lugares, es que no hay mucha ego, no hay mucha Sí, ego. ego. Vamos a llamarlo Vamos ego. a llamarlo como lo que es. Y me gustó, simplemente las personas quieren compartirlos, quieren apoyar, Sí, etcétera. Y fue súper exitoso aquí en México en ese sentido. Y he escuchado que en otras partes hay más problemas con el trabajo de los instrumentos en este sentido. sí, Entonces, parece que estamos haciendo algo bien. También tengo una tutorial de mi curso básico. El tutorial es como de 8 horas, en que podría mandarlo a personas que no están en México, y también podría preparar cuencos. Entonces es una parte. La última cosa que quiero decir es que estamos pues descubriendo algo, creando algo, un concepto, ¿sí? An umbrella concept. ¿Qué es The Elephant Ball? ¿Sí? Y tiene como su propia entidad. claro. Y es simplemente interesante a observar. Y nosotros tenemos en el logo las palabras A Singing Bowl Revolution, Sí, que también es una revuelta de un cuenco, ¿sí? Hacemos una revuelta o una revolución de un cuenco, pero también es a crear una revolución de conciencia, una revolución de redefinir cómo usamos el tiempo, cómo compartimos con otras personas, quién soy, etcétera. Y aquí yo creo que hay muchas posibilidades, y ya estamos entrando en eso. sí. ¿Sabes yo cómo lo veo, Jeffrey? Como si la comunidad estuviera creciendo al nivel, como si esto fuera como un episodio de Black Mirror, en Ujú. el que, pero positivo, en el que nos estamos volviendo los que facilitamos cuencos y música, estaciones para la sanación. O sea, como puntos donde la gente puede ir Ujú. a conectar con esta armonización. Sí. O sea, como estar en crisis, imagínate una persona así, como si fuera una caricatura, así una persona que dice, auxilio, ayuda, y de Ujú. repente voltea y dice, una estación de cuencos, ¿no? Y se va Ujú. y se armoniza y otra vez regresa a la normalidad. Y creo que esto a futuro va a tener que suceder muchísimo más, Sí. porque yo que estoy en el camino de la medicina me doy cuenta cómo se está necesitando cada vez más oficios que estén apegados a la cuestión de la sanación que tantos licenciados salidos de la universidad. O sea, sí se necesita una contención para la catarsis que también está en paralelo aconteciendo, Sí. ¿no? Se necesita como una solución para todo, de este lado toda una solución para lo que está aconteciendo del otro. Sí. Y justo creo que esto es lo que está generándose. Estamos una pequeña parte, pero una parte importante, lo Sí, considero. qué hermoso. Mm. Gracias, Jeffrey. Gracias por estar Mm. aquí. Gracias, Janina. Es Siempre un un placer. gusto. Ujú. Ahora les tenemos una sorpresa, que es que Jeffrey va a regalarles una meditación hermosa. Así que pónganse cómodos, encuentren un espacio donde no haya ruido, donde puedan estar verdaderamente cómodos y, y simplemente permítanse, no escuchen el sonido, vuélvanse el sonido. Gracias por estar aquí, nos vemos en la próxima. Bye bye. Cierra tus ojos y empezamos
a escuchar. Los sonidos cercanos y lejanos. Escucha profundamente. Y das cuenta que los sonidos están afuera de tu cuerpo físico, pero están apareciendo al dentro de ti. Puedes encontrar algo íntimo en el fondo, algo familiar. El fondo de la quietud. Y los cuencos pueden ayudarnos a revelar esta parte. Ahora voy a percutir un cuenco. Date cuenta cómo el sonido aparece, se mantiene y desaparece, pero el fondo de la quietud permanece igual. El sonido
va y viene. Pero algo permanece exactamente igual. El mismo fondo, el mismo tú. Escucha. Sigue el sonido.
Sigue el sonido. Tú eres el testigo de esta experiencia.